presidente Nueva Economía Fórum, José Luis Rodríguez García, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social del Gobierno de España, Yolanda Díaz Pérez, autoridades del Gobierno de España aquí presentes, señoras, señores diputados y congresistas, cuerpo diplomático y consular acreditado en España, representantes de los organismos internacionales, señoras y señores representantes del sector de la economía empresarial, medios de comunicación nacionales e internacionales. Aquí estamos un tanto ya de salida de esta gira que comenzó acabando mi voz, que ha sido intensa, mediática aquí, allá. Y estaba pensando un poco si abstraerme de la política concreta, plantear algunos temas que me producen incluso dudas sobre el qué hacer. Yo hago parte de una corriente que arrancó allá en los años 70 en América Latina, que trataba de fundar su quehacer político sobre la base de una visión teórica. Teorías que pues cambiaban, iban pasando por las fases diferentes de la historia misma de América Latina y de la humanidad. Y a veces me pregunto, bueno, hoy, en las realidades del hoy, en el mundo, en Colombia, si puede uno hacer eco, coger un instrumental de la misma teoría, que pudiera enseñar un poco, que pudiera alumbrar un poco en qué circunstancias es que estamos, hacia dónde podemos prever en el corto y mediano plazo que va el mundo, y por tanto nosotros. El cambio de gobiernos que se da en estos años no es cualquiera, son personas como siempre, pero estos gobiernos, cualesquiera que sean los elegidos, en América Latina, en Europa, en Estados Unidos ahora, y en todo el mundo, marcan, y ese es un tanto el dramatismo de los tiempos fundamentales de la existencia humana, del quehacer que se despegue ahora, que se esté haciendo ahora, va a depender en mucho, en realidad, el destino de nuestros hijos y nuestros nietos, y no es por discurso, es por las circunstancias que la misma ciencia nos ha puesto en la discusión. En la izquierda de los años 70 y derivado pues, de las teorías que en ese entonces se movían, había un concepto que se olvidó, quedó un poco relegado allí en las esquinas del pensamiento y de la práctica política, que se denominaba relaciones sociales de producción. Relaciones de producción. Ese concepto que nace en el siglo XIX en la economía política trataba de periodizar históricamente los procesos económicos y sociales, la historia. No sé si muy pretencioso o no, pero el concepto se olvidó. Los seres humanos establecen unas relaciones entre sí para producir, para sobrevivir, que cambian en el tiempo. Que unas eran hace 20,000 años, otras eran hace 1000, otras eran hace 500, otras son hoy. La pregunta es cuáles serán mañana, de acuerdo a la realidad que estamos viviendo, sin entrar a utopías o a elucubrar por fuera de esta misma realidad. Ese concepto olvidado, relaciones entre los seres humanos para producir, que cambian la historia, que tiene una historicidad, pues obviamente define lo que llamamos el capitalismo y que hoy domina todo el mundo, que ha generado incluso en el ámbito cultural e intelectual una especie de pensamiento único, que creemos científico, que creemos que
dice la verdad o nos acerca a la verdad, que es como la mayoría de los dirigentes políticos, empresariales, económicos, etcétera, incluso culturales, tienen en la cabeza, se expresa así, pero que uno debería contrastar con lo que la ciencia nos dice, la crisis climática. ¿Cómo se lee eso a la luz de las relaciones sociales de producción? Como alcalde, como presidente ahora, he asistido a los eventos que hacen las Naciones Unidas, reuniendo presidentes, decenas de ellos. Quizás la más importante, la de París, tuvo mucho más fuerza. En 2015, que se llaman las COPs. Unos eventos donde uno llega, lo primero que le extraña es el lobby empresarial petrolero. ¿Cómo así? Porque uno lo que lee de la crisis climática es que es el uso del petróleo, el carbón y todo químico que tenga la molécula con la C del carbono, lo que produce a través de una estructura económica el llamado calentamiento global, el cambio químico de la atmósfera. Entonces, ¿por qué? Si los presidentes, es decir, la política, el poder público mundial, tendría que encontrarse un poco con independencia precisamente para establecer unos senderos, unos caminos concertados, acertados o no, no lo sabemos, pero esa independencia sería muy importante hoy. Eso nunca lo he podido encontrar en los eventos que he ido. Y allí me he puesto un poco a analizar el relato, le llamo yo, la narrativa. Y como economista, pues la narrativa económica que hay detrás de los planteamientos, no tanto la científica, la de los físicos, la de los químicos, que uno intenta entender, pero me acerca el tema de la visión y el enfoque económico de la crisis climática. Y obviamente desde un pensamiento dominante casi único, se utilizan unos instrumentos que llamaremos de mercado para ver si esos instrumentos solucionan el problema actuando casi que automáticamente, como estamos acostumbrados en otros temas en el último medio siglo. Allí aparecen las tasas carbón, allí aparecen conceptos como el capital verde, que muchas personas aquí yo creo que enarbolan. A veces se nos reduce la solución del problema a cambios tecnológicos puros y simples, como cambio una refinería por unas granjas solares, en un lugar de vientos por energía eólica, etcétera, cómo se logra financiar esos cambios, cómo se transforma el sistema financiero internacional para que le dé cabida y promueva mejor que el capital fósil que aquí acaban de nombrar. Cuando uno dice capital verde y lo enfrenta al capital fósil, que creo los nombres están bien puestos, tendría uno que preguntarse, bueno, la misma interrogación del siglo XIX, que es el capital. Entonces volvemos hacia el concepto de relaciones de producción, no hay otra forma de definirlo. El capital es una relación entre seres humanos, unos de los cuales o unas son dueños de máquinas, contratan, son dueños de lo que se produce, otros, la mayoría, los señores y señoras, pues trabajan a cambio de un salario, punto. Ese es el sistema económico que desde hace siglos rige, crece, se ha desarrollado, es poderoso hoy y el único en el mundo. Ya no tiene rival como en el siglo pasado. La pregunta es, allí, ¿qué papel juega la crisis climática? ¿Transforma eso? ¿Esas relaciones pueden cambiar la situación de peligro, de extinción que la ciencia nos dice? ¿Es posible? Interrogantes que me he hecho en todos estos días, no son propiamente los de los discursos de un presidente, pero en mi opinión eso alumbra el accionar político, el actuar y cotidiano, la hechura de políticas públicas, etcétera.
decir otra vez lo mismo que antes, en los años 70, para mi edad, que era alumbrar una acción política con una teoría. La praxis le llamaban a eso. ¿Cuál es la de hoy? La pregunta, ¿el capital puede superar la crisis climática? Si uno lo tratase de ver como una especie de un escrutinio científico para descubrir la respuesta de esa pregunta, olvidándose un tanto de las vicisitudes políticas del diario vivir, pues no parece haber una respuesta, digamos, acertada, firme, ¿cierto?, constatada. No sabemos si el capital puede superar la crisis climática, y la respuesta a eso genera un accionar u otro, y es, si nos equivocamos, profundamente peligrosa, porque la crisis climática es sinónimo de extinción de la humanidad en el corto plazo. En un siglo, dicen los científicos, en 2 siglos, decía Stephen Hawking, es decir, nuestros hijos y nuestros nietos. Además, no es un momento final, sino que es un proceso de degradación de la calidad de vida continuo. Lo acabamos de experimentar con el COVID. No es lo único que vendrá, ni lo peor. Entonces, esa pregunta que no podríamos contestar ahora, que hay que indagar, que hay que pensar, que hay que escribir, que mucho de nuestra intelectualidad en el mundo debe tratar de responder con los tiempos adecuados, que no son mucho. ¿Puede el capital superar la crisis climática? Pues la dejo sobre las mesas en este desayuno. Si la respuesta es afirmativa, pongámonos en ese escenario, si las lógicas descubiertas en la economía sobre el capital determinan que, como tantas veces en tantas crisis, este supera la crisis, cambia la fase, se transforma, pero sobrevive, va marcando las fases de la historia contemporánea. Si la respuesta es sí puede, pues aparece algo que se llama el capitalismo o el capital verde. Empresarios que tendrían que ver cómo recogen dinero para invertir en unas máquinas, contratar una fuerza de trabajo para hacer un tipo de mercancías que tendría que generar una rentabilidad para cambiar las energías, transformar las energías de fósiles en limpias, etcétera, lo que ya conocemos como la descarbonización de la economía, que es un término que me parece exacto para lo que tenemos que hacer. Para descarbonizar la economía tendría que haber una transformación del capital en capital verde, es decir, con ese objetivo específico. Ejemplos de eso hay, obviamente, empresas que ya están en ese terreno, pero aquí la pregunta es, ¿solo podría moverse en donde hay rentabilidad? Porque si no, pues no invierte. En Naciones Unidas se han hecho unos esfuerzos en las COP para mirar, y eso sí ya me parece ilusorio, que toda actividad que busque superar la crisis climática tiene que tener rentabilidad. Ahí nos estrellamos, porque todos sabemos que una transición de una capital fósil hacia un capital limpio, por ejemplo, en las energías, no en todas partes, es más, en la mayor parte del planeta no genera rentabilidad. Por tanto, el capital no va a ir allí. En otras sí. Hay zonas de la geografía y del tiempo en donde el capital logra la rentabilidad para transformarse, y hay otras donde no. Problema, si queremos pasar de fase, tiene que ser en todo el planeta, en lo esencial de la economía, aun si no es rentable. Y entonces, si no es rentable y el capital automáticamente no va en su búsqueda de ganancia, ¿qué hace la humanidad? La respuesta tendría que estar en la política, no en la economía.
la respuesta tendría que estar en el poder público, que no busca la rentabilidad per se. La política tendría que estar en unos instrumentos de concertación mundial, que hoy no existen. Los desbaratamos los que habían, que no servían tampoco para este problema, pero es que ahora estamos en cero. ¿Cómo se logra un actuar global que se necesita en China, en Estados Unidos, en Europa, en Brasil, en la India, en Latinoamérica, en Canadá, etcétera? ¿Cómo se logra un actuar global que en el poco tiempo que hay, que no es el mismo de la existencia, sino menor, o sea, poder detener el cambio químico de la atmósfera al menos, pues permita abrir la perspectiva de sobrevivir a esta crisis? Entonces aquí una ideología construida políticamente en el mundo, dominante, algunos de nosotros luchamos contra eso, pero no, la humanidad no tiene un esfuerzo global de lucha contra eso, que es lo que se llama el neoliberalismo. Otros lo llaman el neoconservatismo, otros le dicen extremas derechas. Bueno, en la política aparecen formaciones ideológicas que lo que nos han vendido es la tesis que el poder público, lo público, hay que desvalorizarlo. Y de hecho, pues se ha presentado el proceso de desvalorización de los procesos públicos, de los procesos de planificación de los estados, de sus relaciones multilaterales a nivel global. Si se ha debilitado, entonces un instrumento fundamental en la solución de la crisis humana del hoy no existe. Luego, un accionar político nuevo tendría que plantearse, lo voy a poner así un poco pragmáticamente, una especie de alianza entre el capital verde, como se le denomina hoy, el capital verde y el poder público. Y el poder público tendría que establecer una especie de alianza entre naciones, porque el problema es global, para poder establecer, sin pueblos atrás eso no es posible, sin sociedad atrás eso no es posible, los caminos rápidos de una planificación global que nos permitan una transición de una economía carbonizada, la actual, hacia una economía descarbonizada, la que se necesita para vivir. ¿Qué relaciones sociales de producción tendría esa nueva economía? Una parte capitalista, otra parece que no tanto, otra una nueva economía, como reza el foro. Dejo ahí porque se supone que vamos a establecer un diálogo, entonces dejo esas inquietudes que anoche durmiendo en la casa donde dormía Franco se me llenó de pesadillas la cabeza, entonces lo trajo aquí. Gracias, mi amor.